Bienvenidos a todos, les agradecemos mucho su presencia a esta mesa de medicina pasado y presente y futuro. Y básicamente lo que vamos a hacer ahorita, la dinámica es que nuestros participantes, ¿no?, nuestros invitados, den sus puntos de vista, ¿no?, respecto a sus ponencias, para después de ahí pasar a una ronda de comentarios, preguntas y demás. Yo la verdad me siento como profundamente emocionada. ¿Por qué? Porque es una mesa integrada por mazatecos, ¿no? Lo cual creo que es bastante importante, ¿no? Darle voz a quienes están viviendo esa realidad social todos los días, ¿no? Entonces, por una parte me gustaría presentar en primer lugar, pues como está el orden de aparición, a don Félix Ramírez, chota chiné de la Sierra Mazateca, de San José Tenango. Muy bien, don Félix. Don Félix tiene 72 años, aparte de ser chota chiné, es trabajador de la tierra, ¿no? Él vive justo en lo que se conoce como la Mazateca Baja y lleva más de 40 años ejerciendo su labor, ¿no? Con los propios de su lugar, más que nada. La verdad es que es muy raro que interactúe con gente de fuera, ¿no? Yo igual tuve oportunidad de conocerlo por mi trabajo de campo en el lugar y estoy profundamente agradecida de que haya venido desde allá hasta las tierras de Jalisco. También ya tuvo la oportunidad de estar en un primer Festival de Culturas Vivas en Resistencia celebrado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el 2012 y fue pieza clave para entender justo estas lógicas de las que vamos a hablar hoy. En segundo lugar, me gustaría presentar al maestro Inti García Flores, quien también es mazateco. Él es de Huautla de Jiménez. También es investigador de la cultura mazateca, es licenciado en historia, se ha especializado justo en la historia también de su región y es un, diría yo, celoso de la historia mazateca, ¿no? En el año 2012 colaboró en proyectos de catalogación para rescatar el archivo de su familia, en específico de su padre, don Renato García. Y últimamente pertenece al grupo de archivistas audiovisuales de Oaxaca y resguarda el archivo histórico Renato García Dorantes, en el cual pues, se conservan investigaciones realizadas en la Sierra Mazateca. En tercer lugar, a mí me gustaría presentar a Osiris García Cerqueda, quien es también originario de Huautla, en específico del barrio de la Cruz. Él es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es maestro en Historia por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alonso Vélez Pliego. Entre sus publicaciones se encuentra la revista independiente Mirador Mazateco y el libro Huautla, Tierra de Magia, de Hongos y Hippies, publicado por la UAP. Actualmente es estudiante del doctorado en Sociología y del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, también de la Benemérita Universidad de Puebla. Por último, pero no menos importante, está Gabriel Eduardo Estrada, quien también es mazateco. Él es de San Mateo Yoloxochitlán, Oaxaca, y es licenciado en Antropología Social por la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAM. Tiene un diplomado en Medicina Tradicional también por la Universidad de Chapingo y ha sido guía de campo en la Sierra Mazateca de la investigadora Karina Malpica en sus múltiples investigaciones de medicinales y de bioenergía. La dinámica va a ser la siguiente: vamos a dar paso a que nuestros ponentes compartan con nosotros y a ellos se les tiene destinado alrededor de 20 minutos cada uno, lo cual les voy a pedir que sí no nos salgamos de la cuenta para que todos tengan oportunidad de compartir y que al final dejemos la ronda de preguntas en bloque de 3 para que no se dispersen tampoco las preguntas y los comentarios. Entonces, el primero va a ser don Félix Ramírez, quien nos va a hablar un poco acerca de su quehacer como chota chiné en la Sierra Mazateca. ¿Okay? Bueno, pues buenas tardes a todos.
Me gustaría pedirle una sonrisa, ¿sí, no? Esta sonrisa es para el Niño Santo, por lo que voy a dirigirme y por lo que voy a hablar. Voy a hablar sobre el nacimiento del Santo Niño. ¿Cómo se llama? Voy a hablar de el origen del Santo Niño, o el que le llaman Dishito, ¿no?, en dialecto. El nacimiento de un humano es con hemorragia, ¿verdad? Cuando Jesús nació en el Belén, en un establo, pues ahí plasmó su esencia. De ahí brotó la hoja que le llamamos la de María Pastora y la semilla de María. El honguito Santo Niño, Dishito. Y sus nombres son San Isidro, el derrumbe, el pajarito. Por lo cual consiste que la hemorragia que arrojó la Santísima Virgen María no se perdió nada, porque ahí depositó la palabra de Dios en la humildad, en el estiércol del ganado que ahí se encontraban. Lo mismo sucedió con el derrumbe, con el Santo Niño, porque brota del estiércol del ganado, del burrito y del caballo. Y ahí plasmó la palabra de Dios, donde nosotros velamos, preguntamos, viajamos sobre cuestión de enfermedades, problemas de salud, problema familiar y problemas del pueblo. Entonces ahí está para nosotros lo más sagrado, el Santo Niño, que cuando inquirimos estamos inquiriendo su sangre. Porque cuando Jesús fue golpeado, fue al latigazo, empezó a gotear sangre. Desde cuando Él lloró por nosotros, también empezó a gotear sangre. Entonces, de ahí es donde nace, donde brota, dices tú, el niño, el bebé que nace, el bebé que brota. Y de ahí es que se encuentra la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Así es como nació la fe de nosotros como indígenas y como mazateco. El derrumbe, el que le llamamos derrumbe, el que se llama derrumbe, que también es honguito. Pero se le llama derrumbe porque cuando Jesús le picaron, le clavaron la lanza, derramó su sangre, salpicó su sangre donde se estaba derrumbando. Cuando se derrumbó, se partió la tierra, hasta allá llegó a caer su bendita sangre para convertirla en honguitos. Y el pajarito que le llamamos, cuando el madero donde Él fue colgado por nosotros y lavó con su bendita sangre nuestros pecados, ahí es donde nace el pajarito en una madera. Y la sangre de Jesús no se perdió nada. Hasta el día de hoy, por los siglos va a existir. ¿Para qué? Para nuestro corazón, para nuestro problema de salud. Así es que
para nosotros es muy sagrado y muy respetuoso, donde nosotros cuando ingerimos lo respetamos, dejamos de hacer nuestros actos sexuales 4 días. Esos son los requisitos. Y se encierran muchos misterios. Nosotros, por medio de oración, por medio del Santo Evangelio, que sale de ahí del Santo Niño, es la curación. Aquí, dependiendo de la fe de cada persona, puede curar hasta cáncer. Pero aquí sí consiste mucho en la fe. Si no hay fe, no hay nada. Así es como trabajamos nosotros los mazatecos, pero también no a cualquiera se le dio, no a cualquiera se le da, porque a Dios escoge a sus hijos para darle una misión, un don. Y este don es la que se manifiesta Dios en su momento de curación. Y el que cura es el Padre Dios, no es el curandero. Yo a lo menos yo no me puedo llamarme curandero porque no lo soy. Tal vez soy un guía espiritual, un guía que intercede por el enfermo, que pide por el enfermo. Entonces Dios en ese momento se manifiesta en la salud de la persona. Esta es nuestra fe nosotros como mazateco. Eso es lo que yo puedo, ahora sí lo digo con toda franqueza y con toda fe. A ver, en adelante, a ver qué les parece a ustedes. Es lo que yo acabo de dar y lo doy de todo corazón. Gracias, Félix. Bueno, tenemos todavía para usted unos 10 minutitos, ¿no? Don Félix, a la hora de platicarle que tenía que venir a dar una conferencia y demás, está claro que él no es alguien que esté como habituado, ¿no? Como tal vez muchos de los presentes a pararse y hablar de lo que hace, ¿no? A mí me gustaría más bien que nos compartiera un poquito, Félix, sobre lo que hablábamos ayer, ¿no? Justo la importancia del hongo para el mazateco, ¿no? Qué tan sagrado es esta cuestión del doacén, ¿no? Como para la madre tierra y demás. Entonces, no sé, en 10 minutitos me gustaría que nos compartiera un poquito eso, ¿vale? Bueno, nosotros inquirimos siempre en lo sagrado, pero siempre nace de la tierra, nunca nace de un laboratorio, por decirlo así, porque no es orgánico. Lo que nosotros hacemos es orgánicamente, no lo hacemos ni siquiera por negocio, porque yo a mi persona, que aquí está Saray, que me ha conocido desde años atrás, yo para una velación o para una curación nunca tengo precio, nunca digo es tanto, solamente sale de la voluntad de la persona, si puede y si no puede, no importa, es mejor si no puede, porque Dios lo está viendo que no puede, y si puede, pues que me lo dé de corazón. Y yo, mi trabajo, lo hago de corazón. Es más, pues yo no soy el que trabaja es el Padre Dios, porque es el que se encarga de curar a la persona. Y por lo tanto, yo nunca he probado así medicina sobrepuesto, por decir que viene del laboratorio. No, pues para mí no sería nada, porque la esencia está en la humildad, en la pobreza y en el estiércol
del ganado. Esa es mi manera de expresar, mi manera de ver, que para nosotros los rituales es muy sagrado, definitiva muy sagrado. Y en ese momento se presenta nuestro Padre Dios, también dependiendo de la persona. Si va de buen corazón, sí le va a dejar a ver cosas bonitas. Y si va de mal corazón, pues le van a enseñar por las culebritas. Sí, porque sus pensamientos no son de sano, pues. Por eso mucha gente dice, no, pues es que veo culebras, es que veo esto, es que veo lo otro. Pues por lo que lleva, porque su mente no está sano. Por eso ahí es donde uno dice, pues hay que ayudarles, ¿verdad? Porque uno como guía, no veas eso, deséchalo. Porque es lo que está haciendo daño, ¿no?, a la persona. Esas culebritas, todos esos malos pensamientos, es el que está haciendo a la persona. Por eso es la enfermedad. Entonces, cuando la persona se centra, ya se normaliza y ya sale bien bonito de ahí. Porque en el momento del ritual estamos entrando en purificación. Desde que entramos hay un ritual, por eso se llama ritual, porque hay movimiento ahí sagrados por medio de palabras y todo eso. Se pide permiso a la Madre Tierra, se le pide permiso al Padre Dios, y el Padre Dios hace su presencia por medio de los santos honguitos. ¿Sí? Bueno, no sé si alguno tuviese alguna pregunta o algún comentario respecto a la participación de don Félix, o prefieren más al ratito, ¿no? Si el ritual es solamente con hongos, ¿qué tipo de hongo es? Bueno, yo ya lo puedo realizar sin hongo, porque ya lo tengo la palabra. Ya tengo el don, o ya se me dio el don, y yo lo puedo realizar con honguitos o sin honguitos, porque de repente no lo hay. Entonces, ¿qué agarro? Entonces yo tengo que trabajar porque ya la tengo. Sí, es como un licenciado, ¿no?, que ya tiene su título, y pues ya, ¿no? Okay. ¿Alguien más? No sé qué opine usted de que vaya la gente de fuera de la Mazateca a probar los honguitos. ¿Cuál es su opinión personal? Pues qué bonito sería, ¿no? Pero ahora sí, de buen corazón, porque cuando lo hacemos, nosotros no lo hacemos por curiosidad, siempre lo hacemos por necesidad de salud. A lo mejor familiar, a lo mejor corporal, a lo mejor espiritual, porque hay varias cuestiones de salud. Okay. La última y nos vamos con el otro ponente. Mi pregunta es sobre la planta de la pastora. ¿Se usa también en la ceremonia? ¿Y cuándo se usa esa o cuándo se usaría? Sí, también se puede usar en la ceremonia. Puede ser como el honguito. Eso se toma por par. Se toma por pares. Lo mismo es el requisito de mucho respeto y guardar, ¿cómo se llama? La dieta que nosotros le llamamos. Sí, pero tiene la misma esencia, Okay. ¿Alguien más? Muy bien. Cuando usan los honguitos, ¿es igual usar el pajarito que, por ejemplo, el San Isidro? Me llama la atención porque el San Isidro no tiene un nombre en mazateco. Entonces, por eso es la pregunta. Ah, sí, es lo mismo. Es lo mismo porque sigue siendo la sangre de Cristo. Sí, es una cadena. Porque de repente hay San Isidro, de repente hay derrumbe, y si no hay derrumbe no hay San Isidro, y hay pajarito, seguimos trabajando. Y es lo mismo, no puede ser otra cosa porque es el mismo Dios. Okay. Muchas gracias, don Félix. Igual más al ratito, si nos sobra tiempo, vamos con más preguntas y comentarios. Ahora me gustaría darle paso a Inti García con su ponencia. Entonces les recuerdo que son 20 minutitos, ¿vale? Corriendo. Buenas noches a todos. Soy Inti García, soy
Buenas tardes. Ya me presentó hace rato la moderadora, que es Saraí Piña Alcántara. Pues el día de hoy vengo a compartir más que nada con ustedes una ponencia que le titulé Los Mazatecos de Huautla, antes y después de la publicación de las ceremonias de hongos sagrados. Espero y logre el propósito que yo traigo o pensaba al venir a este lugar. El hablar sobre este tema que compartiré esta tarde con ustedes, pues es más que nada con la intención de hacer un análisis y reflexión acerca de las prácticas ceremoniales con los niños santos o cositas, como hemos acostumbrado a llamarlos entre nosotros los mazatecos, desde tiempos pasados en la Sierra de Huautla de Jiménez. Esto mucho antes de que arribaran pues los güeros o los forasteros a las tierras mazatecas o los investigadores. Les decía que resulta un poco difícil o complejo hablar sobre este tema de la ingesta ceremonial del díchito, como lo decía don Félix, en nuestra lengua materna, ya que antes de la incursión de los investigadores occidentales, pues fue y continúa siendo, aquí quiero recalcar para algunos mazatecos de Huautla, algo sagrado y secreto, ¿no? A lo cual nosotros como mazatecos recurríamos anteriormente y aún lo hacemos como último recurso para curarnos o sanarnos, así desde nuestro entender o nuestra comprensión de nuestro gran universo mazateco que tenemos. Y sobre todo pues esa relación y vínculo que aún permanece con nuestra madre naturaleza. Dicen que antes pues nadie sabía fuera de nuestro contexto mazateco sobre esta práctica o culto que, vuelvo a repetir, era algo sagrado y secreto para nosotros. Pero ya al arribo o llegada de investigadores, de extraños o forasteros a estas tierras mazatecas, se rompe algo muy importante que es lo sagrado y lo secreto, porque mediante escritos que ustedes están viendo ahí en la presentación de diapositivas, se hace público este tema. Así que los primeros extranjeros que arribaron a la Sierra de Huautla fue el ingeniero Roberto en metalurgia, que era Roberto Weiklaner, que se vino a vivir, a residir a México, y él trabajó en el Museo Nacional de Antropología. Él estaba muy interesado en el tema de las culturas indígenas de nuestro país. Él llega o arriba a la Mazateca aproximadamente en los años 30, 1930. Posterior a él llegan los del Instituto Lingüístico de Verano. Ya estaban los católicos, ustedes saben, por el tema de la conquista, y fue la religión que introdujeron, que fue el catolicismo. Pero posterior a ellos arriban otros que fueron los evangelistas, ¿no? Por medio del Instituto Lingüístico de Verano, y ellos con la anuencia del entonces presidente de la República Mexicana, el general Lázaro Cárdenas del Río. Quienes encabezaron este arribo de este Instituto Lingüístico de Verano fue por Jorge Cowan, Florencia y Victoria. Ellos llegaron a la Sierra Mazateca como con calidad de maestros, aprendieron a hablar muy bien nuestra lengua materna, tal lo decía Erlinda Martínez Cid, que hasta lo aprendieron y lo hablaron mejor que los propios mazatecos. Ahora, ¿ellos qué hicieron? ¿Cuál fue su labor allá? Pues introdujeron la Biblia. Decía Erlinda Martínez Cid, es que la religión católica no nos dejaba que leyéramos o que estudiáramos la Biblia.
Y ellos sí nos dieron esa anuencia, tanto fue así que hicieron la traducción del Antiguo Testamento en mazateco. Aparte o además de evangelizar al protestantismo, que eso no existía en la sierra, su presencia del Instituto Lingüístico de Verano duró 30 años durante los veranos, su permanencia. Y hay un artículo muy interesante que la revista Proceso también sacó y habla sobre este tema del Instituto Lingüístico de Verano y su permanencia en el país. Las personas que recibieron en ese entonces a Roberto Huayclaner en Huautla fue el señor José Dorante Cid, quien a su vez le pidió el favor a su prima, la profesora Erlinda Martínez Cid, que los atendiera, ya que él no tenía el tiempo o la disposición en ese momento, que les ayudara como traductora del mazateco al español. Wasson llevaba junto con su esposa ya 30 años de investigación micológica a lo largo de Europa y Asia. Ellos no se habían atrevido a venir a América ni tampoco investigar en lo que era el continente africano, el tema relacionado a los hongos, debido a que pensaban ellos, o pensaba Wasson y su esposa, que era un tema demasiado amplio, pero una circunstancia los hizo cambiar de opinión. Al parecer tuvieron convencimiento por parte de algunos antropólogos mexicanos, pero en especial del ingeniero Roberto Huayclaner, que ya tenía el enlace él con el Instituto Lingüístico de Verano. Fue Roberto Huayclaner quien le comenta a Wasson la existencia de un culto antiguo que aún se realizaba en la Sierra de Oaxaca, específicamente en la Sierra de Huautla, de Jiménez. Y es así como Wasson llega a Huautla con el fin de estudiar el tema relacionado con la práctica ceremonial del hongo. Bueno, entonces es que él tiene su encuentro, pero bueno, primero su primer encuentro que él tuvo fue con el curandero Aurelios Carreras. Se va, pero lo que dice Erlinda Martínez Cid en una entrevista que tenemos en el archivo, comenta ella que él buscaba algo más auténtico, ¿no? Que no metieran tanto cantos religiosos, sino que fuera más en la lengua materna, la ceremonia. Entonces regresa a Wasson, pero el encuentro con María Sabina que se da con él fue gracias a la autoridad municipal de ese entonces que facilitó dicho encuentro. No fue que él haya llegado y descubierto, o que María Sabina le haya dicho, oye, como ahora, ¿no? Que llegan, quieres hongos, cabañas, que te venden todo el espectáculo de la ceremonia, porque era algo muy secreto, les decía, y sagrado. Ahora, ese dicho encuentro que se da con Wasson y María Sabina fue hacia el año 1955, año que también Wasson se decide a tomar los hongos. Aquí pues quiero decir que el relato que Wasson hace sobre la primera velada es muy interesante, y él la publicó después de un par de años de haberla tenido esta experiencia o este encuentro con los hongos. La razón, el por qué tardó Wasson en publicar un par de años esto, fue porque él estaba interesado en demostrar al mundo de una manera honesta y concisa el efecto del uso de los hongos. Y esta publicación que hace Wasson sale a la luz en la revista Life en 1957 y fue la única publicación que estuvo traducida en español. Fue la única en donde él relata su experiencia que tuvo con la ceremonia de los hongos, porque ya después de ahí pues hubo un vacío, ya no hubo información en español para que nosotros accediéramos en esos entonces, sino ya fue con su esposa que publican
el libro que le llamaron Musro, Russia and History, y después con Roger Haim, un libro en francés también. Y bueno, ahora Wasson pues pone, a través de esta publicación en la revista Life que él hace, pone la atención del mundo hacia Huautla y comienza otra incursión de extraños que arribaron a la Sierra Mazateca en busca de la experiencia psicodélica. Así también otros investigadores, antropólogos, biólogos y psiquiatras que enfocaron su atención a dicho tema e iniciaron publicaciones y publicaciones sobre este tema hasta agotarlo totalmente. En realidad, pienso yo que era difícil para un investigador occidental y con una mentalidad occidental saber comprender qué cosas se experimentaba o el fin de la ceremonia ritual de los hongos en la Mazateca. Y también solo se enfocaron al personaje con que Wasson tuvo su gran encuentro, que fue doña María Sabina. Entonces ya hace 63 años, con la experiencia y publicación de Wasson, comienza una época de transición espiritual de los grupos indígenas mexicanos, y me parece que la historia de la cultura debería de reconocer una época de transición espiritual, este hecho histórico. Wasson se encontró con una mujer sabia, que fue María Sabina. Este acontecimiento, este gran encuentro que tuvieron, pues marcó el inicio de la creación de una nueva conciencia espiritual para las gentes que se dedican al estudio del desarrollo de la conciencia. Pienso que es y fue difícil para los investigadores sobre el tema poder entender lo que una persona experimenta en el consumo de hongos, y mucho más difícil aún trasladarlo a palabras, y por supuesto la dificultad mayor es creer y explicar este tema. Para mí en lo particular, Wasson, Henry Moon, Álvaro Estrada y Carlos Inchástegui, a mi parecer, son los que se acercaron o se han acercado más a explicar este culto en Huautla. Por ejemplo, Fernando Benítez, en su libro Los hongos alucinantes, se aleja mucho de la realidad de los sabios mazatecos. Pienso que después de Wasson, los investigadores solo comentaban sus experiencias personales que tenían con los hongos. Si revisan, en la literatura etnográfica hay un recuento de las alucinaciones visuales y auditivas, que así le llamaron ellos. Y en los textos se refleja la historia personal del investigador que la realidad misma del investigado. Wasson, él había tenido una claridad de visión muy impresionante desde la primera descripción de los efectos de los hongos. Hay una maravilla impregnada en lo que dice, lo que ya no se ve en los autores subsecuentes, ya no conservan esa claridad de percepción que tuvo Wasson. En los textos no wassianos se ambienta la experiencia del hongo con experiencias muy encontradas, angustiosas, macabras, trágicas o eróticas. Wasson abarcó todo lo posible en cuanto a este tema de una manera muy respetuosa. Con el fin de conocer más, aquí en México los que comenzaron a investigar este tema fueron los biólogos, que comenzaron a investigar el tema del hongo. También aquí hay algo muy importante, cuando se sintetiza la sustancia del hongo, es cuando entra la psiquiatría, es cuando ahí ya entra en este tema la psiquiatría, cuando se sintetiza la sustancia del hongo. Y ahí, pero la psiquiatría partía de la premisa que el hongo era una droga, haciendo del hongo una sustancia ilegal, siendo así una situación bastante penosa. Ahora, ¿qué sucede?
Huautla sigue siendo reconocida en el mundo por las investigaciones de Wasson, su esposa, Heim, entre otros. Lo que sucede es que el hongo se ha perdido básicamente ese vínculo espiritual y sagrado, ya que algunos antropólogos en sus investigaciones lamentablemente se ha caído en el abuso, comercialización y explotación del mismo. Y me atrevo a decir que hay neochamanes que son para el turismo, haciendo todo un espectáculo para el extraño o forastero que llega a la Sierra de Huautla. Y ahora más que se le asigna a mi pueblo natal el título, o se le otorgó ese título de pueblo mágico, se trata aún de explotar más este recurso que era para la sanación y curar ciertos males entre los mazatecos. Y esto ha llevado como consecuencia aún más la criminalización del hongo. Cabe mencionar también que una televisora mexicana hace ver el tema del hongo como algo que es un delito, la posesión y comercialización del mismo, a lo cual mediante cámaras ocultas desarrollaron este documental, parte de este documental, que solo hace desnotar aún más nuestra cultura mazateca en cuanto al tema del hongo. Lamentablemente, por falta de fuentes de empleo, surgen neochamanes, ya que es una fuente de ingreso económico actualmente en Huautla, lo cual hace que al güero arribar a Huautla, lo primero que se les ofrece es hongos, ceremonias y cabañas. Lo que se vende es la experiencia del viaje en Huautla o incluso en otros lugares de la República Mexicana. Se ofrece la experiencia holística y universal, con hongos, de forma grupal, muy alejado del fin que tuvo en Huautla hace años. Por eso es necesario crear políticas de gestión para considerar esta medicina como un patrimonio cultural de la humanidad y políticas que vayan enfocadas a la conservación, primero del hongo, que se le dé la categoría como medicina para sanar y que también aquellas personas de conocimiento que realizan la práctica del hongo en las comunidades indígenas de nuestro México profundo, se les dé ese respeto y sean vistos como lo que son, personas y no como objetos de estudios antropológicos, científicos o psiquiátricos, y más para que no se vuelvan a repetir historias trágicas de algunos curanderos mexicanos, que considero a mi parecer que ellos son los que deben llevarse el mérito y no quien investiga, que sucede que el investigado fue olvidado y el investigador se lleva las ovaciones y premios y reconocimientos. Y como lo dijo la profesora Erlinda Martínez en una entrevista, que cada quien tiene derecho de escribir lo que ve y lo que piensa, su verdad. Y concluyo diciendo las palabras que en vida expresó María Sabina: con la llegada de los forasteros a estas tierras, los hongos han perdido su fuerza y su pureza. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Cinti. Tenemos unos minutitos para algunas preguntas, comentarios. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Hola, muchas gracias por la plática. De lo que yo entiendo, Robert Wasson le mintió a María Sabina para poder consumir los hongos, y no hay clarificación para mí si él le mintió o no. Es un tema muy polémico eso, y sí, si apreciaron ahí en la presentación hay mucho, ¿no? Y como concluí lo que decía Erlinda Martínez, que pues cada quien escribe lo que quiere escribir y está en su libertad. En cuanto a esa pregunta, hay mucha polémica en cuanto a ese tema, ¿no? Yo te podría igual mencionar otros, pero yo lo que estoy hablando, lo que compartí el día de hoy, lo argumenté bajo documentos históricos que tengo en el archivo, y yo aquí sería mentirte, ¿no? Pero sí hay una situación muy grande cuando Benítez hace una declaración en cuanto a María Sabina, ¿no? Porque lo que se ha contado sobre el tema del hongo, sobre María Sabina, es la historia romántica, pero la otra parte no. Y sí, es cierto, hay cosas que no se han platicado claramente de ella.
y ahí hasta de Irma Weiklaner, un asunto ahí delicado de un dinero, etcétera, y cosas así, que ahí mostré las cartas escritas de primera mano de ellos. Sí. ¿Alguien más? Diga. Sí, yo quisiera matizar un poco el papel de Gordon Wasson. Es decir, alguien tenía que llegar a la Sierra Mazateca. Si vemos el proceso histórico, había un contacto comercial por medio de avionetas con Tehuacán, con otras ciudades. Se comenzó a construir el camino de ritual de colecta, que eran tapados hasta que se lleva a cabo la ceremonia. Okay. ¿Alguien más? Para cerrar, nada más tengo 5 minutitos para darle a los demás ponentes su espacio. Okay, Antonio. Sí, a mí me gustó mucho el enfoque que le diste, Inti. Gracias. Porque, bueno, sobre todo porque viene de alguien que vive ahí, que está viviendo también toda la situación. Me gustó todo ese, bueno, que pasó así muy rápidamente, ¿no? Toda esa investigación que hiciste. Y la cuestión que yo tengo un poco es cómo, bueno, es evidente que es un proceso irreversible, ¿no? Pero si se pudiera hacer algo, tendría que partir de la misma gente de allá, ¿no? Y de los, ¿han pensado algo? Pero esa será una pregunta, porque fíjate que yo he estado trabajando también con una chonchiné de otro lugar, de otra zona, y lo que ella dice es que a veces no tiene los honguitos para curar a sus propios pacientes porque todos venden en Huautla, ¿no? Entonces, eso me parece lo más grave, ¿no? Es decir, quienes sí lo necesitan para curarse, además con las condiciones que hay con relación a la salud, ¿no? La posibilidad que tiene la gente de escasos recursos de curarse y al mismo tiempo confían pues en el hongo, pues ahora no tienen chance de hacerlo porque todo se va a Huautla donde se vende mucho más caro, ¿no? Y entonces eso, bueno, es otro elemento más, me parece. Sí, yo creo que como propuesta de la ponencia, pues es lo que digo, que es necesario que se generen políticas para salvaguardar pues esta medicina ancestral, ¿no? Y que sea reconocida pues como patrimonio cultural de la humanidad. Esa es mi propuesta que traigo yo. A lo mejor como comunidad no hemos podido aterrizar o enfocar por varias circunstancias o situaciones que se dan ahí, o que se ha perdido algo muy importante, que es la comunalidad entre los mazatecos, ¿no? Entonces, pero sí, esa es mi propuesta, Antonella. Vamos con una última y ya le damos espacio a los ponentes, por favor. Alguien que tuvo la dicha de haberse iniciado con tu padre, Renato, hace 35 años, y me da gusto verte aquí siguiendo la transmisión, pero pregunto si no puedes incluir algo del trabajo que hizo tu padre, que creo que tiene tanto valor como las personas que has mencionado. Sí, claro, pues esto
que estoy compartiendo, no leyó aquí, bueno, la moderadora Tean antes, bueno, sí lo dijo y mencionó el nombre de mi padre, y todo esto es del archivo de él, y yo creo que el mérito se lo lleva él. Mi padre, así como yo, pues no hemos ni publicado ningún libro, no tenemos ese sentido como de investigador para escribir y publicar, sino a lo mejor la investigación por curiosidad y por amor a la propia cultura, ¿no? La curiosidad de uno mismo como mazateco de conocerse más. Y sí, claro, Sven, pues el mérito es igual de mi padre, gracias a él estoy acá, gracias a lo que él recopiló e investigó, estoy acá. Muy bien, muchas gracias. Igual al final, yo creo que nos podemos quedar más tiempo cuando acaben todos los ponentes y podemos platicar más a gusto. Vamos a darle paso al Osiris García Cerqueda con su ponencia Los hongos y las pugnas por la verdad absoluta en la Mazateca Alta de Oaxaca. Buenas tardes a todos. Antes que nada quiero agradecer a este comité científico de este congreso que ha logrado pues reunir diversas perspectivas en torno a las plantas sagradas en América. Me siento muy contento por de estar aquí y compartir esta mesa con Saraí, Inti, Félix, Gabriel, ¿no? y de compartir con cada uno de ellos una experiencia diferente en torno a la misma región y quizá al mismo tema, ¿no? Un reconocimiento para ellos. Quiero hacer una mención a mis paisanos, ¿no? Porque somos una extensión de lo que es Huautla ahorita, ¿no? Independientemente del lugar, del barrio, etcétera, de la Sierra Mazateca. Entonces, para allá también va ellos, ¿no? Quiero iniciar mencionando que la problemática que presento se vincula con uno de los intereses que persigo en mi tesis doctoral, la cual he podido observar conscientemente desde al menos 15 años y que con apoyo de mis paisanos pues he podido irlo profundizando. Esta radica en cómo la población de la Mazateca Alta, en específico de Huautla de Jiménez, lucha entre sí por un mercado cultural que dirige a los hongos y sus rituales a una homogenización de sus significados, es decir, la comercialización de los hongos y sus rituales se enfrascan en una sola explicación, asumida esta como verdadera y representada como tal al turista, que también se vuelve un consumidor. En este sentido, la noción de la verdad cobra suma importancia, ya que si no existe convencimiento del mazateco hacia el turista, el comercio no se lleva a cabo, lo que significa la pérdida de un ingreso económico y beneficios que de ahí se desprenden. En este proceso se van a generar tensiones entre paisanos debido al interés particular de captar mayor cantidad de turistas, ya sea para venderles hongos, ofrecerles una cabaña, platicarles sobre la historia de Huautla o en situaciones extremas, inventar significados sobre lo que quizá no se tiene claro o no existe explicación en la cultura mazateca. En un primer momento realizo un seguimiento histórico de los orígenes de esta coyuntura social y cultural en la región, que ha tenido una continuidad hasta el presente, momento en el que la política cultural busca la homogenización, como ya lo he mencionado, de identidades indígenas para su comercialización. En un segundo momento, llevo a cabo una serie de análisis respecto a cómo estas luchas han configurado nuevas identidades basadas en el comercio de los hongos, asimismo de cómo la creación de identidades desde afuera ha conllevado a la creación de estereotipos de los mazatecos, no solo para los extranjeros, sino para la comunidad misma. Así pues, tras enunciar los ejes de la presente, pues doy inicio. Para ello pongo como punto de partida algo sumamente cotidiano en la Mazateca que representa claramente el proceso que se analiza y es nada menos que frases que nosotros los mazatecos mencionamos a los fuereños interesados en los hongos y sus rituales, las cuales voy a citar a continuación. Vente, platicamos de los honguitos allá en mi casa. ¿Ya fuiste con alguien más? ¿Qué te dijeron de los hongos? No, no es cierto lo que te dijeron, nada más así dicen porque no saben, nosotros sí sabemos, no saben cómo se hace de verdad. Aquí hemos atendido a muchas personas famosas. ¿Te cobraron caro? Aquí es más barato porque es original. O contrariamente, cobramos caro porque es lo original. Aquí se hace igual como lo hacía María Sabina, como lo hacían nuestros viejos. Nótese la referencia a los viejos, a este conocimiento. Y algo que hace meses pude escuchar, algo que nunca había escuchado,
Un conocido le hizo la ceremonia a Bob Dylan y John Lennon, ¿no? Solo por mencionar algunas de estas frases que nos permiten visualizar que el significado atribuido a los hongos por los mazatecos ha dado un salto de lo medicinal ritual a lo comercial, es decir, antes de que te curen, primero hay que negociar. En estas negociaciones económicas se genera un discurso que bien puede manifestar la tradición de los viejos, como decimos los mazatecos, o ser una construcción contemporánea que responde al interés del extranjero, que paga por ello y que riesgosamente fortalece a los charlatanes. Asimismo, es una práctica que conduce a un neoliberalismo regional, nutrido por la competencia de un mercado cultural que en consecuencia intensifica las tensiones entre familias e individuos a causa de la tierra, el agua, la producción del café, la explotación del campesino y, por no decirlo, la política partidista. Ante ello, surge la siguiente interrogante: ¿ha sido esta práctica de reproducción en toda la población mazateca? De forma inmediata la respuesta es negativa. Caer en generalizaciones sería dar por sentado que ha existido un consenso de dicha comercialización en todos los sectores, sin la objeción ni la resistencia que ofrece el acto de memoria aún visible en quienes no viven del comercio de los hongos y de sus rituales. Así pues, las pugnas y relaciones contenciosas que se crean entre aquellos que han comprendido que a través de este comercio se puede generar riqueza y que van más allá del campo de lo vecinal y se configuran en el campo político como aspiraciones por la obtención de cargos públicos que ostenten la representación de la cultura mazateca. Con estas situaciones, como dicen mis paisanos, crecen las envidias. Más allá de juzgar esto como bueno o malo, nos conduce a profundizar en cómo el proceso de alienación y cosificación capitalista nos alcanza a todos y de cómo en torno a ello pudieran existir o no formas de impugnación hacia las relaciones sociales verticales. Con esto marca inicio al segundo momento en el que planteo cómo el proceso de comercialización de los hongos conlleva la creación de identidades étnicas en pro del comercio y de las exigencias del extranjero. Como lo dice Chihu Amparán, es el resquebrajamiento de la tradición archivada en la memoria colectiva, que se inició justamente en los 60s y permite visualizar las dinámicas culturales y económicas en las que los mazatecos justifican este actuar. La aceptación de esta comercialización y su reproducción marcan una ruptura en la memoria y la experiencia que practican aquellos distanciados del comercio de hongos y que sin mayor abstención deciden continuar con sus vidas manteniendo en lo privado lo heredado por sus viejos, que sin duda también se va reconfigurando, pero a una aceleración y compresión del tiempo-espacio mucho menor que un completo proceso de alienación. Por lo que es común que cuando en Huautla la información se torna circular o redundante, se busquen en otras comunidades a sabios que aún cobren barato y que presenten saberes novedosos para el extranjero, pero herencia ancestral para ellos. El comercio de hongos y las pugnas por la verdad han creado un estereotipo del indígena mazateco que se resume en comer hongos, vestir ropa típica y hablar de María Sabina. Un estereotipo que no solo se queda en la mentalidad de los fuereños, sino que también se introyecta en el actuar de los mismos mazatecos. Durante mi trabajo de campo, allá en la Mazateca, me percaté de esta problemática de la identidad al charlar con Marcos, quien nació y ha vivido toda su vida en la población de Huautla y que al comentarle mi interés de estudio sobre la región, me comentó: pues no le veo sentido a eso de investigar nuestra costumbre porque ya lo sabemos todo y es lo que le gusta a los turistas. Eso de los hongos, de María Sabina, de John Lennon, sí sabías, ¿no?, que aquí venían los aztecas a prepararse para la guerra. Hasta el Tri compuso una canción, ya está todo pues. Cerrando esta cita. En este comentario podemos identificar que antes de la evocación de la memoria y la experiencia de los viejos, se antepone el gusto y el interés de los turistas, de lo que a ellos les gusta escuchar y no lo que precisamente parte de lo que íntimamente se practica. Aunado a ello, existe una historia de los mazatecos construida desde afuera y que independientemente de contar con fundamentos históricos, es reproducida como absoluta y verdadera por los mismos pobladores en respuesta al interés del visitante. Asimismo, durante varios periodos de trabajo de campo me he topado con una diversidad de informaciones de este tipo, como la de Marcos, siempre nuevas, entre la que destaca la de un visitante del Distrito Federal que juraba y aseguraba que María Sabina, en una especie de aquelarre, recibió sus conocimientos una noche de lluvia y relámpagos en el Cerro de la Adoración. Unos días después, un paisano le repetía lo mismo a unos turistas franceses que, maravillados, le pagaron alrededor de 1,000 pesos por un día de paseo. En Huautla uno siempre encuentra lo que busca.
Otra situación que por mera coincidencia hallé fue un tour que ofrecía el viaje de Ciudad de México a Huautla. El promocional decía así: salida de la Ciudad de México por la noche de la estación Autapo, llegada a Huautla sábado por la mañana, desayuno, visita a la cascada de Puente de Fierro y Cerro de la Adoración, comida, preparación del ritual y toma de hongos por la noche, domingo por la mañana, regreso a la Ciudad de México, costo 2,500 pesos, incluye medicina. En este mismo promocional se especificaba que el organizador del viaje no mazateco era quien sería el guía ritual con los hongos. Replanteo que más allá de polarizar entre lo bueno y lo malo, habría que visibilizar lo invisibilizado de estas prácticas que nos conducen a analizar cómo las políticas neoliberales se encuentran en constante desarrollo en los pueblos indígenas, ya no buscando su integración mediante una política indigenista como lo llegó a hacer el INI, sino a través de la folclorización y consecuentemente la comercialización de sus símbolos sagrados, así como en la homogenización de sus identidades. Para finalizar, quisiera plantear que dentro de la comunidad y despojado de las categorías que le representan ante el otro, el mazateco solo es, por lo que no hay más verdad que aquella que se da en el proceso de sanación con los santitos, mediante la revelación. No hay más verdad que esa para ellos, diferente a la que se genera entre la relación indígena mazateco y turista. Algunos mazatecos, alejados de este comercio cultural, piensan que hay muchos rituales y muchas interpretaciones, infinitas, así lo queremos ver, alejadas de la presión que las relaciones económicas establecen, porque antes del dinero se sitúa la sanación. Estas pugnas por la verdad, cuyo objetivo es meramente económico, son riesgosas debido a que atentan contra las dinámicas de convivencia cotidiana, a pesar de que el turismo solo incrementa en los meses de mayo, junio, julio, al mismo tiempo que transgrede las mismas normas culturales de los mazatecos al minimizarlas ellos mismos. Quisiera comentar rápidamente algo referente a lo que habíamos planteado, ¿no? Al principio de Julio Glockner, ¿no? Antes de que se publicara, bueno, después de que se publicó Gordon Wasson, ¿no? El ritual de hongos en la revista, inicia este proceso de comercialización, ¿no? De adentro hacia afuera, pero la culpa no es de Sabina ni de Wasson, mucho menos de los hongos. Ambos son personas que de su tiempo que tomaron decisiones de acuerdo a intereses personales y para el caso de Wasson con mayor repercusión en el ámbito profesional, porque como lo plantea Julio Glockner en la mirada anterior, puso en contacto a dos mundos que vivían de espaldas, el de la ciencia y el de los chamanes mazatecos. A manera de cierre, se espera que el presente trabajo dé pie a reflexionar sobre un problema que no es particular solo de la Mazateca Alta y que se asimila a procesos como la comercialización de la ayahuasca en Sudamérica y el peyote en el norte de México, solo por mencionar dos ejemplos, que más allá de reivindicar las tradiciones ancestrales, las posiciona en un estado de vulnerabilidad ante un proceso de cosificación y alienación cuyo fin es la reproducción del capital. Y desde la Sierra Mazateca, que Chicón Tocoso tienda una red de bendiciones para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Osiris. Vamos a una breve ronda de preguntas y respuestas. Primero el joven y ahorita me voy así, ¿vale? Ah, bueno, yo hice el de atrás, pero también joven de corazón, sí. ¿Te referías a mí? No, bueno, primero él y después usted, ¿vale? Yo me lo adjudiqué. Gracias. Muchas gracias a ambos por ahora por la ponencia, por sus explicaciones. Es sumamente interesante para mí, también estoy investigando en el área, también conozco a Julio, a Antonella. Me parecen muy contrastantes y sumamente ricas las dos posturas, ¿no? Creo que es muy beneficioso, creo que hace mucha falta una mirada crítica a ese encuentro, María Wasson, y mirar con minucia, ¿no? Cuáles fueron los límites de occidente, de la ciencia occidental, expresada a través de Wasson en este encuentro y su desencuentro. Y creo que también es muy beneficiosa la mirada de Inti acerca de una crítica interna a la propia cultura mazateca, ¿no? Los límites que encontramos ahí para poner sobre todo en riesgo la permanencia y la transmisión del uso ritual y el uso medicinal de estas diferentes plantas sagradas. Mi pregunta va en la línea que comentaba Antonella. ¿Qué línea de trabajo posible ven, qué iniciativas, después de todos estos ya más de 60 años, ¿no? En la historia
desde este encuentro-desencuentro, ¿qué líneas de trabajo consideran que son viables tanto al interior de los pueblos mazatecos como al exterior, es decir, desde la investigación científica, para que los trabajos que estamos desarrollando ahora podamos aprender de este pasado y podamos de alguna manera optimizar los trabajos que estamos haciendo, respetando y cuidando a las culturas indígenas y también respetando y cuidando a todas las personas que van allá en búsqueda de experiencias y que muchas veces también corren riesgos? Ya no te alcancé a escuchar lo último, perdón. Serías tan amable de repetirlo. Ya no alcancé a escuchar lo último que mencionaste, perdón. ¿Lo último? Sí. Sí, que desde su reflexión y desde sus trabajos, ¿qué propuestas hay, qué iniciativas, qué posibilidades o alternativas para en los trabajos que estamos comenzando, en los trabajos que se están desarrollando allá en la Mazateca y en todos los flujos que siguen aconteciendo de encuentro y desencuentro entre Occidente y el mundo indígena, podamos aprender de este pasado y trazar nuevas rutas, nuevos senderos, trazar nuevas iniciativas que aprendan de este pasado y propongan superarlo de alguna manera, ¿no? ¿Sí me explico ahora? Sí, ya comprendí. Yo lo que planteo en este primer lugar es una reflexión, ¿no? Es una reflexión en torno a un panorama social cultural que a veces los mismos procesos de comercialización nos impiden ver, ¿no? Más allá de eso y de buscar una solución en el pasado, yo creo que es difícil plantear como tal una solución a este proceso de como yo lo llamo, pues de pugnas, de alienación, de cosificación de un elemento sagrado de forma interna para los mazatecos, ¿no? No te podría dar yo una respuesta inmediata a esto. Buscar algo ahí sería como lo mismo de buscarle un significado al hongo que quizá no lo tiene, ¿no? Entonces quizá tratar de darte una respuesta para solucionar de la noche a la mañana, eso no la tengo, pues, ¿no? Es un tanto complicado, no puedo yo expresarte ahorita qué se pudiera hacer, porque ciertamente, como lo menciona la doctora Antonella, tiene que partir desde adentro, por supuesto que tiene que partir desde adentro, ¿no? Pero también en una especie de acto de conciencia, y como lo menciono, un acto de memoria, ¿no? Porque a veces la memoria es el mejor acto de resistencia ante el olvido, pues, ¿no? Entonces yo creo que tiene que partir de ahí, y no sé si de las autoridades, ¿no? Porque está claro que las autoridades, su interés va directamente a la cuestión monetaria, a la cuestión económica, ¿no? Yo creo que es un poco más de las personas, ¿no? Mazateco, Pedro, Pablo, Juan, Gabriel, Osiris, Cinti, ¿no? Yo creo que va más hacia allá, ¿no? Es lo que te puedo mencionar ahora. Bueno, pues era una pregunta muy similar a la del joven verdadero. Porque yo creo que ya es una situación irreversible la que ustedes tienen ante un proceso que rompió la tradición contra el desarrollo, por así decirlo, desde hace 60 años, de lo que están hablando ustedes. Yo creo que pues realmente tiene que ser, en mi concepto, algo que tiene que ser resuelto por la comunidad, porque inclusive ya hay nuevas generaciones que a lo mejor ya perdieron la memoria de sus ancestros o no siguieron con esas tradiciones de respeto, de religiosidad, y entonces pues es un asunto difícil, como tú lo mencionaste ahorita. No hay respuestas, pero se tiene que hacer algo para lograr volver un poco, como actualmente muchas gentes queremos volver a los valores antiguos de respeto, que ya mucho se ha perdido. Y otra cosa, una curiosidad mía es, ante esta comercialización del honguito, supongo que anteriormente, o en las épocas que ustedes hablaban de sus ancestros, pues eran honguitos que se daban en forma natural en la sierra, pero con este consumo ya muy elevado, supongo que se están haciendo cultivos ya en forma extensiva, y si es así, si se han perdido las características o los efectos originales, no es lo mismo una producción
natural a una producción inducida, ¿no? Bueno, yo, esta es mesa de ellos, pero bueno, platicaba un poquito sobre eso. Yo durante mi trabajo de campo encontré e hice entrevistas con población extranjera, ¿no? También porque mi tema fue sobre turismo en Huautla, y sí me encontraba ya con esto, ¿no? Con una producción ya de hongos enteogénicos, no tanto para vender, pero sí incluso ya los mazatecos recurrían, ¿no? Justo por esta cuestión de que había escasez, ¿no? Entonces que iban con el gringo del pueblo y pues véndeme unos hongos, ¿no? Porque tengo que atender a 3, 4 turistas y pues no tengo con qué hacer la ceremonia, ¿no? De todos modos, yo al rato voy a intervenir en otra mesa y creo que ahí podríamos hablar un poquito de ese tema. No sé, ¿tienen alguna otra pregunta para el compañero Osiris? Ok, dilo. No, la chica de atrás. No específicamente para Osiris, también para el señor Félix y para Inti. ¿Qué debemos hacer las personas que en determinado momento podemos llegar a Huautla a buscar una ceremonia con hongos tras una intención real de crecimiento y de sanación espiritual? ¿Qué hacemos para no convertirnos en parte de esta oleada de turistas irrespetuosos que buscan esta experiencia solo porque sí? ¿Qué nos recomiendan hacer? Mire, yo vivo en la zona baja, no directamente de Huautla. Mi municipio es San José Tenango y mi agencia es Pozo de Águila. Mi congregación es Agua de Camarón. Y pues yo creo que la información estaría con el pobre Inti, porque él sí está en Huautla de Jiménez, él está en pie y es una persona de confianza. Entonces de ahí él debe de conocer nuestra gente, pues. Entonces él le puede indicar quién es la persona indicada a la que se debe dirigir, porque esto no se trata de comercio, se trata de curar, se trata de ayudar. Nosotros estamos a beneficio de la humanidad, no estamos para comercializar ni para aprovecharnos de la situación de salud de nuestra gente. Esta es la respuesta. Bueno, yo considero que la respuesta… Yo considero que la respuesta a tu pregunta le diste contestación tú misma, ¿no? ¿Por qué? Porque tú decías no llegar como los otros que mencionaron o mencionó aquí el compañero paisano Osiris, y como yo decía en mi ponencia, y lo dijo también don Félix, nosotros lo hacemos para sanar, para curarnos. Ya decía don Félix el espíritu, ¿no? Y yo creo que si va uno con esa consigna, pues adelante. Nada más, como decía Osiris, tener cuidado y no caer con charlatanes, ¿no? Porque sí hay que dejar muy claro lo que mencionaban, ¿no? Muchos llegan por la experiencia psicodélica, ¿no? El sentirme todo, porque para nosotros los mazatecos tiene una secuencia la curación con el honguito, y no me va a dejar mentir aquí don Félix, el chotachiné que nos acompaña hoy, tiene una secuencia, las mesas, ¿no? Son 13 mesas, pero pues ya ahí es otro tema, ¿no? Y cumplir, pues dijeran a lo mejor en forma de broma, para llegar a ser cinta negra, ¿no? Tiene todo un proceso en cuanto a este tema de las ceremonias. Okay. Pasamos a una pregunta más. Como habían mencionado, Wasson dio a conocer todo lo de los hongos alucinógenos, las ceremonias, en la revista Life. Y eso causó toda una serie de cosas unas no deseables.
En estos eventos, en este congreso, en las publicaciones que ustedes y otros hacen, también se sigue dando a conocer todo esto. Entonces también se está llevando todo ese camino que Wasson inició. Y también la pregunta sale de aquí cuando hablaba la persona que preguntó antes sobre cómo tener una experiencia espiritual. Ustedes lo mencionan, no sería una experiencia espiritual, más bien es algo relacionado con la medicina para curar. Entonces, ¿qué opinan ustedes como mazatecos y como poseedores de esta información y estas ceremonias de que se esté continuando con el trabajo de Wasson a través de estos congresos y de publicaciones? Pues bueno, yo creo que como referencia, yo como dije hace rato, pues yo no soy investigador así o que haya publicado libros o que tenga yo una carrera de publicaciones de artículos o libros, ¿no? Yo creo que tomé como referencia a Wasson porque fue, como lo mencioné, quien escribió de una manera muy respetuosa y muy concisa, describió el tema de la ceremonia de hongos. Él posteriormente se arrepintió de haber hecho eso y yo decía, y lo vuelvo a repetir, se rompió lo secreto en cuanto al tema de la ceremonia del hongo, porque sí tiene razón Julio, ¿no? Cuando tuvo su intervención, pues la comercialización y todo eso, pero aquí quiero aclarar algo que en la entrevista que se le hace a Erlinda Martínez Cid, ella dice que ella nunca había tenido el gusto de su voz propia de conocer a María Sabina, que fue hasta entonces cuando por medio de la autoridad llevaron a ese encuentro a Wasson, ella conoció a María Sabina y le pregunta a mi papá en la entrevista, ¿y usted qué pensó al verla? Me sorprendió, para mí era una gran artista, indígena, ¿no? No la conocían en Huautla, fue por medio de las publicaciones que todos no quitaron el dedo del renglón, y no van a dejar mentir aquí mis paisanos mazatecos, sobre María Sabina. Y fue trágico su desenlace de ella, como lo mencionó aquí Osiris, ¿no? Ya se ha politizado este tema, hasta el Festival de María Sabina en la actualidad, ¿no? Calendas y que desfiles y que van a partir, todo un espectáculo pues, que realmente rompe con la esencia del ser mazateco. Es muy interesante lo que preguntas, ¿no? Sobre todo porque habría que establecer dos puntos de partida, ¿no? Primero, como investigador, cómo se va a elaborar un estudio, ¿no? Y sobre qué en la región de la Mazateca, y en segundo, aquello que puede caer en una reproducción meramente para cubrir la curiosidad, ¿no? O sea, todo yo creo que tiene que ver con el rigor con el que se hace, pues, ¿no? Entonces, al menos lo que yo me he intentado hacer es ver el panorama, ¿no? Y no evitar quizá caer como en esta romantización del proceso de los hongos y del indígena, porque caemos en la misma reproducción, ¿no? Y que quizá puede parecer violencia hacia ellos, hacia nosotros, hacia ellos también, ¿no? De llegar y ver al indígena y andar fotografiando a cuanta mujer con huipil se atraviesa en mi camino, ¿no? Entonces, yo creo que parte del rigor también y de la seriedad con la que se está percibiendo el proceso, pues, ¿no? O sea, yo pudiera decirte eso, ¿no? O sea, de querer, pues yo sigo, vaya, con el mismo patrón que se viene dando, ¿no? De convencimiento, de presentarte un panorama romántico, con tal de que vayas y que me compres un libro, me compres una blusa, me compres lo que yo quiera, ¿no? Pero al final de cuentas, yo creo que para plantear soluciones a estas problemáticas que estamos viendo, había que verlo de forma seria, pues, ¿no? O sea, no seguir en este patrón de reproducción, ¿no? Y a veces yo creo que es un poco más el error como de investigador, como de, no sé cómo decirlo, ¿no? De caer en esta romantización de un proceso, pues, ¿no?
Yo creo que tiene que ver con el rigor y con lo que se ve, pues, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, al ratito si quieren volvemos con el debate. Ahora vamos a dar pie a Gabriel Estrada con su ponencia titulada Teonanácatl, una medicina femenina para los mazatecos. Por favor. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos, y sí me gustaría que pues, no tengan nada en la mano, por lo menos levanten tantito, porque veo mucha gente cruzada de brazos. No quiero que todo lo que se diga, por lo menos se quede en el espíritu, por favor. ¿Sale? Todo lo que estamos comentando aquí los hermanos mazatecos, bueno, es real, e incluso tocando aquí el tema de los compañeros, reflejando un poquito a mi tesis, en tesis de licenciatura, que pocos me lo quisieron, me quisieron dirigir. Mi tesis se llama El cambio sociocultural del rito para el consumo de hongos alucinógenos de sus fines curativos a los lúdicos para su comercio. Entonces ese fue el complejo que yo hice, que se sorprendió en la Universidad Autónoma del Estado de México. Y decía, oye, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Estás loco? Yo dije, oye, ¿pero por qué? Sí lo puedo hacer. Entonces nadie me lo quiso dirigir, sino fue un profesor que me dijo, yo no sé nada de esto, Gabriel, pero yo te voy a guiar. Tú eres el investigador y en ti va a pesar todo lo demás. Y bueno, quiero hacer un poquito de hincapié. Esta pequeña explicación también se le quiero ofrecer a una abuela que de nombre la señora Paulina Sosa, Paulina Encarnación Sosa Cortés, de mi comunidad de San Mateo Yolosochitlán, que bueno, ha tenido problemas físicos, ya no ha podido elaborar su trabajo, y sin embargo ella me ha dado esta sabiduría. No practico yo la medicina porque aún no ha llegado su momento, y aparte pues bueno, hay que estar conscientes de lo que estamos haciendo. Soy hombre, entonces hay que tocar también nuestro lado femenino. Estamos regidos por dos polos, dualidad, blanco, negro, viejo, joven, izquierda, derecha, sol, luna. Un hombre también debemos de despertar nuestro lado femenino, y las mujeres su lado masculino, cosa que María Sabina lo hizo. Quiero mostrar dos libros. Uno se llama, el primero que sacó un hermanito mío también, paisano, ustedes lo deben conocer, Juanito García Carrera, el que prácticamente dirigió él fue la mano derecha de María Sabina, de la abuela. Aquí viene toda la historia de qué es lo que ella pasó al venir a México, al llevar toda la sabiduría a los medios de comunicación, todo el relampagote que se le hizo. Este es uno. Y el otro es una novela, el heredero espiritual de María Sabina, el chamán que decepcionó a la savia de los hongos, lamentablemente. Abiertamente lo decimos, estamos en un espacio cerrado. ¿No? Digo, su bisnieto, Filogonio García. Entonces él fue el que es prácticamente el protagonista de la novela, pero bueno, espero que lo lean en algún momento, muy muy interesante, ¿no? Y bueno, pues les reiteraba, hay que hacer conciencia un poquito de lo que estamos haciendo a la Madre Tierra, mamá del término femenino. Por eso yo lo titulé así. ¿Le puedes regresar? Lo titulé así, Teonanácatl, una medicina femenina para los mazatecos. Teo, Dios, Nanácatl, carne, la carne de Dios en náhuatl, una medicina femenina para los mazatecos. ¿Le puedes cambiar? Entonces pongo ahí un icono que nuestra abuela María Sabina. Se preguntarán, ¿pero por qué ella? Bueno, ella fue la elegida. Ella hablaba en un lenguaje esotérico elevado. Se conectaba con el Padre Sol, la Madre Luna. Ella cantaba, eran cánticos. Hoy en día el proceso de cambio se ha dado rezos de la Iglesia Católica, cantos de la Iglesia Católica. Entonces es muy difícil ver ese lenguaje que ella utilizaba, que a mí se me hace impresionante. Por eso no es que yo esté dando mucha partida a la mujer, sino que yo creo que tanto todos como seres humanos estamos regidos por dos polos. Hay que despertar nuestro lado espiritual masculino y nuestro lado espiritual femenino. Entonces, por eso yo lo llamo así. A ella le tocó María Sabina Magdalena García, la sacerdotista, curandera, guía, maestra, es quien de hecho ella difundió el conocimiento de los hongos sagrados que hoy son reconocidos por sus cualidades terapéuticas. ¿Le puedes cambiar?
el hermoso Ndi diminutivo de pequeño, el que brota, el que nace en nuestro espíritu. Entonces, ese es un hongo San Isidro, muy hermoso. Este tipo de hongo crece en el estiércol sobre el excremento del ganado. Hay cuatro tipos de hongos que son muy especiales. Me decía un amigo, un hermanito, ya se me fue su nombre, que hay muchos hongos, pero ellos son los que ahora por el momento se conocen, porque varios curanderos, porque es la palabra correcta, varios curanderos no quieren decir cuáles son, porque ya no quieren rebasar todavía de esa prostitución que se le está haciendo a la planta sagrada, a los pequeños que brotan, ¿no? Ya quieren frenar eso, pero bueno, está el San Pedro, el San Isidro, que hace referencia a San Isidro Labrador, el derrumbe y el pajarito. Son 4 variedades de hongos. Aquí en el Estado de México, en San Pedro Tlanixco, no sé si han ido ahí, ¿sí? Pues bueno, se da mucha variabilidad del pajarito, pero bueno, igual que aquí, allá está bien prostituido, pero a morir. Entonces, aquí por lo menos hay quienes sí estamos conscientes. Yo, en mi caso, la gente me dice, oye, así lo dice abiertamente, tráete unos champis, ¿no? Le digo, en primer lugar, no son champis, es Tionanacatl, la carne de Dios y medicina sagrada. Y en segundo lugar, pues bueno, te veo completito, ¿por qué tú no vas en busca de ellos? Cada quien va en busca de la verdad, ¿cierto? Digo, nada es de gratis. A María Sabina le habló la medicina. Y yo he visto que hasta hoy en día hay hombres que hacen esta práctica, pero es muy difícil que prácticamente cumpla las reglas que se les pide. Es muy difícil. Entonces es muy difícil que un hombre, eso fue lo que hizo el bisnieto de María Sabina, Filogonio. Una vez fui a una expo, fue inclusive cuando estaba yo recabando información y solo ahí, nadie estaba a su lado, con su copalero. Y yo sé, ¿pero por qué? Bueno, a toda acción una reacción. Entonces ya la gente no se le acercaba por esto, por todo lo que hizo, del cual buscaba ella al turista, a la mujer, y las convencía y ya alucinando ya abusaba de ellas y bla, bla, bla. Entonces, digo, es muy difícil, por eso yo lo titulo así, haciendo la referencia un poquito al lado femenino. No nos quita nada más, todos tenemos nuestro lado femenino, ¿no? Entonces aquí es despertarlo. Digo, la mujer no es más ni menos, aquí es una correlación, es una dualidad. Entonces, este es un hongo muy hermoso, muy bello, para mí merece un gran respeto, y como lo ven ahí envueltos en papel, en hoja platanar también, cosa que decían, y hasta hoy en día llegas a la comunidad y te dicen traigo honguitos, y es lo mismo de siempre. Entonces, bueno, ¿no? Y yo creo que sí, antes informarse sobre qué espacio vamos a ir, qué es lo que estamos buscando, ¿no? Porque a veces nada más vamos para percibir, pero digo, ¿para qué vas? Le digo, espérate, digo, dime una pregunta, ¿te quieres? Sí, mucho. ¿Cuánto? ¿Seguro? ¿Estás dispuesto a ir? Ve. Luego hay gente que llega, no, es que no era lo que yo esperaba. Digo, oye, pues porque no era lo que buscabas. Punto, ¿no? El siguiente, por favor. La hermosa Salvia divinurum, o bien Shka pastora, es una planta muy hermosa que, bueno, la verdad hoy le tengo mucho respeto. Es en el aspecto femenino, esta planta es muy maravillosa, muy sensible, inclusive se denomina Shka pastora, hoja pastora, santa pastora. La pastora es fuerte, decía mi abuela que, bueno, las manos de mi abuelita, la señora Paulina, es la manga que tiene la mamá, es decir, que es la Virgen María. O sea, la pastora es la manga que tiene la Virgen María, y es muy difícil, la gente quiere alucinar, pero como también las alucinaciones que puedes tener con la Shka pastora es en sueños, oníricas, entonces son en sueños, pero bueno, la gente piensa que es una pantalla, ¿no? Le digo, oye, espérate, tenemos 5 sentidos. Puedes oler, tocar, sentir, escuchar, o sea, aplicar los 5 sentidos. La gente quiere ver a fuerzas, ¿no? Tú espérate, guarda silencio,
guarda silencio, en serio, nos hace un bien guardar silencio un poquito, estar abrazado a un árbol y nada, siéntate y divagar en ti y vas a encontrar muchas cosas que ni te esperabas, ¿no? Pero bueno, la que sigue, por favor. Esta es la Virgen de la Pastora, que está aquí en San José Tenango, la hermosísima Virgen de la Pastora, que a mí, la verdad que yo la vi, uno se siente pero estupendo estar al lado de esta Virgen. Y ahí hay mayor, se trabaja mucho con lo que es la planta, la Shka Pastora. Entonces la verdad es una imagen muy, muy hermosa, a mí me encantó. Fue cuando yo empecé a indagar, me decían, bueno, como antropólogo, pues me gusta hacer entrevistas y andar mi libreta, mi grabadora y bla, bla, bla. Y ahora sí que negociar un poquito con las personas, ¿no? Para sacarle un poquito de información, porque sí hay unas que se rehúsan un poquito, porque aunque seas de la comunidad, no es muy favorable, la gente te desconoce y bueno, yo en mi comunidad estoy en la comunidad de San Mateo, Yolosochitlán, ahí por el Puente Fierro, aquí los hermetos lo conocen muy bien y pues la comunidad, la más popular es Huautla y Jiménez, ¿no? Porque pues tiene una historia de que pues, de los 60, de los 70, los hippies y bla, 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 bla. Todos ubican a Huautla, la Sierra Mazateca. Le digo, no, tampoco no se ubiquen ahí. Me decía un curandero, dice, pero pues no sé por qué hablan de Huautla y Jiménez y toda la mercancía que se revende en Huautla es la que nosotros elaboramos. Dice, lo popular de ahí nada más ha sido el ícono que fue María Sabina, es lo único. San Mateo, mi comunidad, está en las grutas. Las grutas no es en San Agustín. Está el árbol del Yolosochitl, están las pirámides ocultas también de mi comunidad de San Mateo. Poca gente sabe, directo a la gente a los hongos, ¿no? Pero bueno, por favor. Y esa es otra es la semilla de la Virgen, otra plantita muy hermosa. Estas son pequeñitas, se muelen, anteriormente se hacían en metate, pero ahora en la licuadora es tranquila la plantita, se puede encontrar en temporadas como marzo, abril y mayo, en tiempos de sol, de calor, pero sí es muy fuerte. Me dice a mí, yo no los he probado, la verdad la semillita de la Virgen no los he probado. Yo siempre, para mí ha sido de que todo llegará en su momento, o sea, no necesitas apresurarte a nada, todo llega en su momento, ¿no? Entonces, ahorita por el momento no ha pasado, sin embargo, ahorita tenemos otras investigaciones que estamos haciendo sobre plantas, pero esta es una mágica también, tiene varios reglamentos también muy fuertes, haciéndoles referencia a la Virgen. Cámbiame, por favor. Y bueno, mujer mazateca, aquí la pongo. Hago referencia un poquito a la mujer, les reitero, no es que me perfile tanto, sino hoy en día pues en la comunidad prácticamente el hombre todavía se sigue utilizando al hombre como el punto central de la familia, ¿no? Pero desgraciadamente en la comunidad pues bueno, la gente pues ya nada más sale a trabajar, sale a la Ciudad de México a laborar y ya ni regresa, ¿no? Entonces dejan ahora sí que a las mujeres como si fueran cualquier cosa, entonces tú dices, oye, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, pero bueno, se observa muchas mujeres artesanas ya de allá en la comunidad, bueno, se comercializa con lo que se siembra, con lo que se elabora, con la artesanía, con el café, y bueno, de esa manera se sobrevive. Entonces yo le hago un poquito hablar de la mujer, pero bueno, ahorita más adelante se van a dar cuenta por qué. A este hermoso cerro de la adoración, ¿no? Naín Chiconto Carro, o el Dios Güero de las Montañas, que quiero compartirles una pequeña plática que tuve con una amiga de Loma Chilar, allí en Huautla Jiménez, porque mi investigación, les reitero, hay que hacer un poquito estuve recabando información sobre el papel de la mujer mazateca en la región, ¿no? Al lado de esta deidad que es el Chiconto Carro, el Dios Güero de las Montañas, o bien popularmente conocida como el Cerro de la Adoración. En una investigación que realicé en la Sierra Mazateca, tuve el privilegio de conocer a una curandera de nombre Sofía González, mazateca de la comunidad de Loma Chilar, en Huautla Jiménez, Oaxaca. La entrevisté y ya profundizando en el tema, le pregunté, hábleme un poco del chicón. Me dice, mira, esto es de manera particular.
Yo desde el principio le fui a pagar, entregué su ofrenda. Aquí en el Cerro de la Adoración, de por sí Él da este trabajo, que es el de guiar a toda aquella persona que consume honguito. En un viaje que hice, lo vi pasar con su caballo blanco, montado aquí fuera de mi casa. Yo pensé y me pregunté, ¿de dónde habrá salido? Me dijo, yo soy Chicón Tocarro, dueño de este cerro. Me dijo, todavía no vienes a visitarme, ni me conoces, y ni sabes por qué estoy aquí. Yo le ayudo a mi gente que siembra, y si tú quieres trabajar, adelante, pero me tienes que dejar ofrenda. ¿Pero qué ofrenda? Le dije. Me dice cacao, pisiete, huevos, plumas, y lo vas a dejar al Chicón. Ve a saludarlo, él te va a ayudar, y cuando llegues a la cruz te hincas, cortas hoja y te limpias. Barre tu cuerpo. El Chicón hizo presencia y me dijo, qué bien viajas. Así se hace, qué bueno que estás despierta ahorita, te voy a apoyar, te voy a ayudar mucho para que cures a la gente y trabajes. Un día que subí al cerro me dolía el estómago y cuando llegué se me quitó inmediatamente y le entregué una ofrenda. Así me dio permiso para trabajar. Le pagué cuando él quiera, y cuando él quiera que te retires de esta práctica, él mismo te lo dice. Los honguitos mismos te llevan y te dan permiso de pedir lo que quieras. El Chicón es un señor güero. En Mazateco el Chicón es güero, se denomina güero Chicón. El Chicón es un señor güero. Me aconsejó mucho y todo lo que me dijo lo llevo en la memoria. Que hay jóvenes que le hacen cosas feas a la naturaleza y de ahí viene la enfermedad. Me dio muchos consejos. Hasta me defendió. Intercede por mí y por todos aquellos que creen en él. A los curanderos el Chicón se les aparece. A mí me dijo, tú serás mi mujer. Vas a ser mi compañera. A mí me dio miedo cuando me dijo todo eso. Le pregunté, ¿pero vamos a tener hijos? Me dijo, no, nada de eso. Nada más quiero una mujer que trabaje y que cuide a su gente. Yo les platiqué eso a otras gentes y me dijeron, pues ya tienes un compromiso y le tienes que pagar con ofrendas y con dinero, que es el cacao. Traía un caballo blanco, me decía, trabaja mujer. Fue así como él me habló. Se quemó el Cerro de la Adoración, cuenta la gente que sí, pero los curanderos con certeza dicen que no pasó ni pasará nada. Pues pronto volverá. El Chicón está donde sea, las ofrendas fueron las que se quemaron. Esta quema fue el 2 de mayo, día de la Santa Cruz. Lo hizo la gente que está en desacuerdo con estas prácticas. Es entonces que hasta hoy en día se le sigue ofrendando agradecimientos, respeto y admiración a este bendito Cerro de Adoración, por todo el favor recibido como trabajo, dinero, amor y salud. Fue una pequeña, tengo varios testimonios, pero bueno, y sobre todo mi abuelita, la señora Paulina, también hizo un trato con el Chicón Tocarro, es el guía de estas personas sabias. Entonces es lo que a mí me ha llamado la atención, ¿no? O sea, digo, ¿por qué a la mujer? Y me decía un hermano, dice, lo que pasa es que las mujeres dejan todo por un favor. Y a veces los hombres somos un poquito como que queremos ir a la izquierda, pero resulta que estamos yendo a la derecha. Es muy difícil. Y bueno, ahí está, aquí hay una prueba del bisnieto de María Sabina, que no supo apreciar lo que ella le ha heredado. Entonces allá la gente lo conoce muy bien. Entonces la investigación que yo hice es muy grande, que bueno, pues ahora sí que hay mucha información, pero esta es la información que estuve indagando y por eso yo denoto mucho al Cerro de la Adoración como un cerro muy, muy bendito, muy sagrado, y hace referencia a la mujer, ¿no? ¿Puedes cambiar, hermano, por favor? Chotachine, que en mazateco significa curandero. Ahí vemos a mujeres, mi abuela, la señora Paulina, yo con mi tonalpohualli, ayudándole un poquito a encontrar ese pequeño reglamento de la vida, que bueno, no quiero sobrepasar los límites porque, les reitero, no soy sabio, no soy nada, apenas estamos comenzando, pero
el Gran Espíritu es el que prácticamente concluye con eso, ¿no? O sea, Él sabe hacia dónde me llevará. Por favor. Y bueno, ya al último, una pequeña frase de nuestra abuela María Sabina, ella lo decía así: yo quién soy para extender la mano y cobrar por lo que hago, si no soy yo la mujer sabia, es Dios quien obra por medio de mí. Nunca olvidemos que Dios está ante todo, y bueno, la sabiduría de nuestra gente mazateca, bueno, lo remarca. Y bueno, hermanos, bendiciones, Tlazo Camati, Dios me los bendiga. ¡Ajo! Muchas gracias, Gabriel. Bueno, vamos a pasar a una breve ronda de preguntas para Gabriel. ¿Tienen alguna pregunta, comentario? Chica, y después tú. Primero ahí. Yo tengo una pregunta acerca de un gran dilema que estoy viendo ahorita, y me da gusto que hayas terminado con la parte femenina y la generosidad que la parte femenina tiene, porque el dilema que veo es que ahorita tenemos un mundo en una crisis espiritual, y el mundo está así como que estirando las manos a ver dónde conectan, porque ya la religión no da. Y aquí ustedes tienen una planta que tiene el potencial de conectar espiritualmente a las personas. Entonces, donde yo veo el dilema es que, por un lado, queremos mantener la sostenibilidad de la planta, los rituales, etcétera, y por otro lado tenemos un mundo necesitado de estas plantas para sanar espiritualmente. Entonces, yo creo como mujer, yo aparte femenina, digo, ¿cómo le hacemos para dar, para enseñar, para procurar estas plantas y sanar al mundo? Y por otro lado, ¿cómo salvamos la tradición? ¿Cómo salvamos la ecología? ¿Cómo salvamos pues todo esto de lo que hablan? Y pues sí, está mi dilema, porque la verdad estas plantas las necesitamos para salvar. O sea, yo creo que la crisis espiritual se ve más que nada reflejada en la crisis ecológica que tenemos. Y si nosotros con estas plantas nos ayudamos a conectar, podemos salvar esta ecología porque nos conectamos de nuevo con la naturaleza y el espíritu. Entonces, pues como te repito, el dilema de o damos y decimos vengan y conecten y les vamos a decir cómo, y vamos a cambiar nuestros rituales que no sea uno a uno, sino que sea en grupos, o decimos no, pues ahí arréglenselas porque esto es de nosotros. Sí, hice referencia al plano femenino porque en realidad a veces queremos que nos curen cuando, pues yo creo que tú primero, queremos curar cuando tú dices, oye, pero pues primero cúrate a ti, ¿no? Entonces hay que hacer un poquito de preocupación por nosotros mismos. Digo, comiencen por uno mismo para poder abrirse los espacios, no los sentidos. Entonces ahí también recae. Hablando de la medicina sagrada, mucha gente pues va nada más para pasar un momento. No sé, le digo, en ese caso mejor abiertamente le digo, oye, es mejor fúmate un churro y sentadito ahí, ¿no? Y no andes divagando ahí en la calle que todo el mundo te vea con los ojos de huevo tibio y haciendo despilfarro y medio, ¿no? Para que hoy en día se vea la marihuana como un producto que malo, ¿no? O sea, que está fuera de la realidad. Si es algo, en realidad es medicina, ¿no? Nosotros somos los seres humanos los que estamos generando todo eso, ¿no? O sea, nuestra madre tierra es nuestro refugio, estamos bajo su tutela, ¿no? Hay que respetar mucho a la madre naturaleza, a la madre tierra, no es pisar por pisar, le digo a la gente. Y por eso siempre hablamos madre tierra, no podemos hablar padre tierra. Hablo del término femenino. ¿Cuántas zarandeadas nos ha dado hoy la madre tierra? Y le digo, ¿tú sabes por qué? No, por lo que hemos hecho con ella. ¿No? Por todo el escupitajo que le hacemos. Digo, a toda acción una reacción, ¿no? Digo, todos nos enojamos, nada es para siempre. Entonces, eso es lo que, con ese aspecto del femenino es lo que le digo a la gente. No vivamos bloqueados en un solo nivel y en un solo nivel, ¿no? Digo, abramos los sentidos, comencemos, dicen por ahí, te voy a hacer la mujer más feliz del mundo. Le digo, oye, espérate, ¿tú eres feliz? Porque tú no eres feliz, te lo dudo, ¿no? Entonces no caigamos en contrariedades. Bueno, de esa manera, por eso lo titulé así, también hay un poco la poca información que traigo, ¿no? Yo tengo una pregunta. Dime, hermano. Sé que esto no es dirigido a la salida divina, pero tengo una duda respecto a la Colius Blumei.
Sí, tengo una duda respecto a la Coleus blumei, ya que tengo entendido, bueno, he leído, he escuchado que la toman como la macho de la Salvia dignorum. Tengo muchas dudas respecto a esa planta, es algo muy breve lo que tengo. Bueno, es tomada como la macho de la planta. Mira, podemos hablar en ese término, puede sí ser macho, hembra. Mira, el punto aquí es de que, te reitero, de dos se hace uno. Y perdón, así abiertamente se los digo, por una parte yo no he tenido la oportunidad de probar esta bendita planta sagrada que es la enredadera, la madre ayahuasca, ¿no? Pero sí también se me hizo así, yo digo, oye, en jicuri, con el jicuri, en Real de 14, pues bueno, vemos a puro hombre, ¿no? Puro curandero, plano masculino. Y en mi comunidad vemos a pura mujer, femenino. Sí hay hombres, hoy te puedo decir, pero te reitero que el trabajo ya no es lo mismo. O sea, porque imagínense, y tengo otro claro ejemplo, no quiero decir nombres, pero bueno, curanderos que han declinado, por más de que han insistido que se le dé el diploma de curandero, te lo doy, pero pues no lo respeta ¿cómo se dice? Las reglas, no respeta la regla. Entonces, por una parte, yo pongo en nuestro lado derecho a la madre bendita, bendito jicuri, a nuestra mano izquierda los hongos alucinógenos, y haciendo esta enredadera a la bendita madre ayahuasca, que no he tenido la oportunidad de probarlo, pero yo creo que llegará el momento en que ella me hable, ¿no? Para tener ese reencuentro. Pero sí son temas muy, muy complejos que podemos estar todo el día aquí dialogando, y es muy aceptable también los comentarios de ustedes, también me nutren. Gracias. Esta es una pregunta para todo el panel. Quisiera saber si hay alguna iniciativa que salga de la propia comunidad en aras de la recuperación de la tradición o algo que salga de la propia comunidad para preservar esto. Lo que les digo es, mi pregunta nace de mi preocupación de que podemos seguir hablando del tema del despojo, ¿no? Y del tema Guasun Sabina dentro de 10 años o 15 años, pero más allá de eso hay una cantidad de muy rica de saberes y conocimientos que siguen esperando desde la propia comunidad, recuperados, rescatados, y ni siquiera para el occidente, sino para las generaciones futuras. ¿Hay algo así ahorita? Bueno, yo quiero contestar antes, contesto primero para cederle aquí a los compañeros también. Que yo sepa, mire, la verdad, yo también me preguntaba cuando fui a presentar mi tesis por allá, porque bueno, yo dije, me van a acabar pedreando que aquí, por todo lo que el análisis que hice, van a acabar por correr, pero bueno, me decían lo mismo, que si había alguna alternativa, algo para frenar esto, y la verdad, no se ha hecho nada. No, perdón, sí, más que frenar es la mirada hacia el futuro, que va a tener que ser una mirada más integradora, ¿no? O sea, ese saber chotachinés y chonchinés trabajando no solo para la comunidad, pero inclusive para la gente de afuera. Bueno, sí se ha hecho eso, pero que yo sepa dentro de la comunidad, no, la verdad no se han tomado muchas cartas en el asunto en la propia comunidad, inclusive al Festival de María Sabina están olvidando de ello, entonces ya ni se hace, ya todo es cuestión de carácter político, ahorita pues bueno, ya todo está, ahorita están preocupados por las elecciones, ¿no? Entonces esto ya está quedando en segundo término. O sea, desgraciadamente ha quedado, que bueno, estaría muy interesante formar un grupo acá con los compañeros igual y empezar a recabar otra vez información y poder hacer algo para frenarlo, ¿no? Pero pues bueno, yo por el momento que sepa, no sé ustedes. Aguántame tantito. Es muy curioso lo que preguntas, ¿no? Porque yo he visto, ¿no?, que ya con el desarrollo de esta política multicultural, hacia eso va enfocado, ¿no? Hacia el rescate de los saberes comunitarios, la lengua, el vestido, ¿no? Rescatar. Y yo he visto, ¿no? Hay una escuelita ahí que tienen
Nasho Café se llama, ¿no? Que tienen la propuesta de que cada cierto tiempo los niños van vestidos de huipil, ¿no? Hablan la lengua indígena. Digo, si a eso nos referimos con rescatar, están haciendo lo suyo. Si nos referimos rescatar a las calendas que menciona Inti, están haciendo lo suyo. Si mencionamos rescatar el Festival de María Sabina, donde se ponen stands para las curanderas, los curanderos, ponen tu copal, tu velita, tu limpia. Si eso es rescatar, están haciendo lo suyo. Pero hay una problemática que yo creo que tendríamos que ver, ¿no? Que hasta dónde ese rescate subsume más al indígena, nada más por ser indígena, ¿no? Vaya, es una paradoja. Es decir, ¿por qué hay que rescatar lo indígena, ¿no? ¿Por qué precisamente lo indígena? ¿Por qué los saberes? ¿Por qué que se vistan, ¿no? Vaya, para que después no caigamos en la reproducción de que llega el cuate, ¡ay, qué bonito niño! Tu foto, ¿no? Vaya, caemos en la reproducción. Si vamos a eso, rescatar, pues hay muchas formas, ¿no? Pero hasta dónde estamos buscando fisuras para romper estas relaciones verticales, ¿no? ¿Hasta dónde estamos llegando para romper estas relaciones verticales que no responden, o que mejor dicho, responden a una dominación histórica que se ha dado sobre los grupos indígenas y sobre los campesinos? ¿Sale? Porque créeme, o sea, al menos de mi punto de vista, el indígena mazateco no va a salir de su dominación nada más vistiéndose de huipil y hablando la lengua. Y es el desarrollo de la política multicultural, que va enfocado hacia esta cosificación y el consumo del indígena por meramente de serlo. Porque dentro de su grupo el indígena solo es Pedro, Juan, Inti, Gabriel, Félix, Osiris, con quien tú quieras, pues, ¿no? O sea, de rescates hablamos, sí, pero ¿hacia dónde va dirigido? Hacia una mercantilización también, ¿no? Es lo que te puedo yo comentar, pues. Permítame tantito. Seguía, ¿tú tenías una pregunta? Alzaste hace rato la mano. Referente respecto al femenino, comentaste que era más difícil para hombres cumplir la dieta. No entendí bien esta parte. Sí, lo que pasa es que en el momento que uno consume la planta, hay que hacer dietas, por ejemplo, la abstinencia sexual, no comer carne roja, no tirar la basura antes y después de hacer la velada. Entonces, tener una concentración, estar consciente de lo que está haciendo, tener ayunos. Entonces, cosa que les reitero, me decía mi abuela, dice el hijo, es que la carne es tentadora. Y yo digo, ¿qué quería referirse? No, y me decía su hija, ay, Gabor, ¿no sabes ni lo que está haciendo? Le digo, sí, pero de esa manera sí me lo quiso dar. Le digo, sí, lo que pasa es que María Sabina cuando empezó a observar toda esa sabiduría, tal como ella se casó, si no me equivoco, creo que 4 veces por ahí, si no me equivoco. Entonces, ella no lo hacía, lo hizo después cuando ya cerraba ciclos, y ya el último fue que llegó hasta la muerte. Pero entonces hay que dejar ir muchas cosas, entonces hay que sanarse. Entonces, no te voy a negar, sí hay curanderos, o sea, aquí está el hermanito, ¿no? Y no puedo yo dudar de eso, pero hay que dejar ir muchas cosas y es difícil. Es un trabajo muy complejo que hay que entender. Yo puedo hablar por mis propios méritos, pero yo creo que sería mejor para él preguntarle, ¿y cuál fue tu proceso de cambio? Entonces es muy difícil, pero sí, para mí denoto mucho a nuestra planta y nuestra región como una planta femenina por todas las imágenes que vemos, ¿no? O sea, la mujer, hay mayor cantidad de mujeres, y hubiera sido María Sevilla, y si no hubiera sido ella, hubiera sido otra, o sea, a ella le tocó y pues bueno, pero fue mujer. Entonces, eso es a lo que yo te puedo contestar. Creo que voy yo. Creo que soy yo. Bueno, primero les quiero agradecer mucho también que están compartiendo, haciendo mucho énfasis en el valor espiritual, y que se ve que tienen mucho aprecio por eso precisamente. Y mi pregunta es,
algún consejo, por ejemplo, para un mexicano que no es mazateco, pero que también se siente orgulloso de que esto existe en México, como herramienta espiritual y como saber espiritual, ¿no? Como una tradición de conocimiento y para pues florecer, ¿no? Como seres. Entonces la pregunta, una es si pudieran hablar de esto de las 13 puertas, y la otra es si nos pudieran dar como un consejo de cómo llegar, cómo prepararse uno y cómo acercarse a ese conocimiento, ¿no? Y un poco ese camino espiritual que con los honguitos o con la planta de la pastora, etcétera, abre puertas, pero cómo uno se prepara y cómo uno se acerca y cómo es ese camino de las 13 puertas, que es lo que escuché, ¿no? 13 mesas, bueno, o sea, como que es como ese, no sé, progresión espiritual, esa es mi pregunta. Bueno, para eso, para empezar, necesitamos tener la humildad. Necesitamos ser sincero, obediente, leal hacia con nosotros mismos. Porque si no tenemos eso, pues de qué manera vamos a curar si vamos a pedir por la persona que está enferma, pues, si nosotros primero estamos enfermos. Por eso, aquí en las cosas de Dios, nosotros no somos nadie para decir no puede entrar de otros países, porque Dios es el que dispone y Dios es el que dice la última palabra, porque todos somos sus hijos de Él. Seremos aquí, seremos de donde sea, todos somos hijos de Él. Y Él es el que va a decir, a ti te voy a dar este don. Y ya lo tenemos. ¿De qué manera? ¿Quién sabe? Porque Dios trabaja espiritualmente. Y Él tiene su poder, y Él busca, y Él conoce el hijo que merece su satisfacción para cuidar a sus hijos, a sus hermanos. Okay, no sé si quedó como… Bueno, no sé, yo solo quiero hacer como un comentario y entiendo, ¿no?, la inquietud de muchos de los que asistieron al Congreso, ¿no? Veo que hay como esta inquietud de acercarse a lo espiritual y demás, pero sí creo que hay que tener como bien en claro que venimos justo de culturas distintas, códigos distintos, ¿no? Tal vez está este camino espiritual, ¿no?, o esta búsqueda de reconfigurar el yo, ¿no?, que pienso que más los occidentales lo tenemos, ¿no?, como muy fragmentado, crisis de referentes, un montón de situaciones, y que en cambio justo, ¿no?, en este caso los mazatecos tienen como referente su cultura, ¿no?, y tienen como una forma de entender la espiritualidad bien distinta que atraviesa por concepción del cuerpo, por cómo se plantan en el mundo, y que es muy difícil para nosotros buscar acceder a, ¿no? La verdad es que esto que me decías de cómo es eso de llegar a las 13 mesas y demás, yo te lo digo, yo soy antropóloga, yo nunca he intentado ser curandera ni nada por el estilo, lo veo con mucho respeto, y en los 13 años que llevo investigando la cultura mazateca, yo nunca he visto el chicón, ¿no?, comiendo los hongos, nunca he accedido a ninguna de las mesas porque pues está implícito eso, ¿no?, no está en mi código, y sí creo que a mí a nivel personal me ha ayudado a elaborar un montón de cosas. Creo que más bien los occidentales deberíamos de enfocarnos justo a eso, ¿no?, a ver cómo podemos crear políticas de patrimonio, ¿no?, sí acercarnos, pero desde qué lugar, ¿no? Me llamaba la atención el comentario de la compañera de sí, que sea para todos, pero también desde qué lugar es para todos, ¿no? Yo lo veo crítico, la cuestión de que es atravesado siempre por el mercado, ¿no? Ok, puedes acceder, pero tu ceremonia de ayahuasca, hongos, iboga, lo que sea, te va a costar tantos pesos, ¿no? Entonces, pues, lamentablemente nos movemos bajo ese código los occidentales, ¿no? Entonces, es bien difícil que queramos como no sé, acercarnos siquiera a cómo ellos se están posicionando en el mundo, ¿no? No sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Ok. Yo. Gracias. Bueno, básicamente me parece muy interesante este cuestionamiento que plantean, y voy a separar, ¿no?, como los y las investigadoras y los y las practicantes de, vamos a decir, de estas prácticas de sanación espirituales, ¿no?
Y parece ser que los y las investigadoras son quien cuestionan el acceso o la forma en que acceden las personas a los hongos, ¿no? Cuando también se debería de cuestionar cómo acceden los y las investigadoras al conocimiento que reciben de quienes practican este tipo, vamos a decir, de ceremonia, ¿no? ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque parece que ahora los y las investigadoras están mediando el acceso a los hongos y a otras plantas, vamos a decir, sagradas psicoactivas, ¿no? ¿Por qué lo estoy plantando así? Porque parece que están haciendo un código moral y ético para decir estas personas deben de tener acceso y estas personas no, cuando yo creo que la pregunta y la decisión debería de ser de quienes la practican, de decir estas personas pueden tener acceso o estas personas no. Entonces, básicamente mi cuestionamiento sería hacia los y las investigadoras de que también podrían cuestionar cómo ustedes acceden a ese conocimiento y después lo socializan, como por ejemplo en estos foros. Y entonces mi pregunta sería para don Félix, ¿no? ¿Usted cree que el acceso a la sanación y sabiduría de los hongos deba ser restringida, como dicen los investigadores que la problematizan? No sé si te repite. O sea, ¿usted cree, don Félix, que haya personas que tengan que tener el acceso y haya personas a las cuales se les deba de negar la experiencia con los hongos o la medicina o la sanación? Miren, la cuestión no es de una o dos veces inquirir los santos honguitos. A mí me llevó 40 años para practicarla. De esos 40 años todavía no podía yo hacer la ceremonia. Ya después de 40, 42, 43 años, entonces ya se me dio. Pero primero se me hizo la prueba, espiritualmente, que solamente yo, a ver si lo experimenté. Entonces no es de que ya vamos a tomarlo, ya somos curanderos, o ya podemos curar, porque el Dios Padre es el que da el don de ser. Y aquí es dependiendo de lo que uno quiera, porque esto se trabaja con el corazón y con la mente. Si nuestro corazón es negativo, pues no vamos a poder hacer nada. Pero ante eso también Dios nos conoce nuestro corazón, conoce nuestros deseos. Entonces Él, porque no somos aquí que yo, por ejemplo, yo dije, yo quiero hacer esto. No, yo fui preparado desde la casa celestial, porque así se me hizo saber. Así es que aquí vine ya a hacer la práctica. Por eso es que estamos aquí, gracias a Él, y primeramente vamos a llegar a nuestro retoño en la mano de Él. Y esperamos ahora sí poder encontrarnos más y concientizarnos más que nada con nosotros mismos para hacer algo por los demás. Sí, rápidamente, yo creo que la mayoría de los que estamos acá venimos por la cuestión empírica y también por la cuestión disciplinar, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que lo que se trata más de ver es cómo en la cuestión empírica escuchar las experiencias de los compañeros, ¿no?, que también nos nutren, y también con la cuestión disciplinar, ver los procesos que se van configurando a través al menos del caso que yo pretendo estudiar, de la comercialización, ¿no? Y pues no sé si se va enfocado hacia allá, pero no, yo creo que no se trata de crear normas ni reglamentos ni ser mediadores, pues, ¿no? Yo creo que también tiene que ver de cómo estas prácticas se han abierto, se van abriendo, ¿no? Porque son dinámicas también, no están cerradas, pues, ¿no? Se van reconfigurando, y en esta reconfiguración también se van abriendo no para el investigador, se van abriendo para todos, ¿no? En un proceso también que tiene que ver con la comercialización, ¿no? Entonces,
Bueno, es lo que te puedo comentar así rápidamente, ¿no? O sea, yo que crecí allí, ¿no? Yo que nací ahí y que después me formé, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero yo creo que sí habrá que ver tanto la cuestión empírica como la cuestión disciplinar, ¿no? Entonces, la cuestión disciplinar siempre va a ser quizá un poco más rigurosa, un poco más marcada, por eso puede que se sienta así, pero yo creo que no es eso, ¿no? Yo creo que es más como de compartir y construir el conocimiento, ¿no? De diferentes procesos socioculturales, pues, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por toda esta ponencia. Creo que a lo largo de este tema en particular ha surgido una pregunta que han hecho a todos los ponentes. ¿Qué podemos hacer al respecto? Ok, bajo la utópica idea de que todos empezamos a sembrar en casa, yo creo que se acaban tantas visitas a la Sierra Mazateca, ¿cierto? Creo que la tierra es tan sabia que nos dice dónde sí, dónde no, y el humano en su evolución e inteligencia también ha hackeado de cierta forma esta matriz donde tú puedes tener plantas de todo el mundo en tu casa, claro, y creo que erradicas un poco la prostitución, toda esta problemática de invadir los espacios, y lo más importante es que tienes esa comunicación con esa medicina, ¿sabes? Ahí es donde tú ya tienes el permiso, así lo siento, así lo veo, con la autogestión, vamos, es darle gracias, te estoy pagando por todo lo que me das, con una semillita, ¡pop!, un poquito de agua. Y digo, no es tan fácil como irse a la Sierra Mazateca y pedirle, oye, dame unos hongos, que esperar a que crezcan, esperar 50 años a que un peyote te dé todo eso, pero ya estás envuelto realmente en este diálogo que va más allá de la humanidad, no más allá de un discurso entre investigadores, chamanes, es el diálogo directo con la madre tierra. Aquí está mi contribución, mi sudor, todo mi esfuerzo para que me des un poquito de tu saber. Y no sé, me parece una solución bastante sencilla y es más una invitación a todos a sembrar un poquito, no se necesita tener grandes acres, una macetita. La tierra ya está dándonos todas estas bendiciones, ¿no? Toda esta ropa, comida. Gracias, Madre Tierra, ahí te van semillas. Gracias. Como lo habla aquí la persona que antecede, los hongos, las semillas, la ayahuasca o lo que sea, merecen respeto. No se ve una maceta. La tierra es muy sabia. La tierra tiene sus momentos. El mazateco utiliza la cosmogonía. Macro, micro. Una persona que llega a curarse no va a ver la cosmogonía del mazateco en su trance. ¿Cuántos científicos llegaron a filmar a María Sabina? Han llegado a filmar, ha llegado Televisa, ha llegado National Geographic. Quieren ver el trance, quieren ver la cosmogonía. No se puede, porque el curandero tiene reglas, tiene principios, tiene ese respeto con la naturaleza. Huautla es hermoso, Huautla tiene muchos saberes, tiene la cosmogonía. Es por eso que llegan muchos visitantes, tiene mucha sabiduría. Si no, no llegaran. Gracias por visitarnos a todos, a muchos que están aquí presentes, han llegado y conocen. Directamente diría alguien, uno de la mesa, se han ido al Cerro de la Adoración, hermosísimo cerro, mucha energía. Y precisamente tenía su mujer que se llamaba Chondafe, que quiere decir mujer que da abundancia. Hay que llegar con mucho respeto a esos lugares. Entonces, yo les pido pues un aplauso a esta nueva generación de investigadores que están
sacando nuevamente la historia, el conocimiento de todo lo que hay en Huautla. No nos quedemos con dudas, los invitamos a que conozcan Huautla de Jiménez, sus regiones y toda la belleza, la hermosura que se encierra en ella. Muchísimas gracias. Bueno, damos por terminada la mesa, les agradecemos mucho su asistencia y sus comentarios.